Buenas noches, estimados. Estamos dando inicio en 5 minutos. Esperemos, por favor.
Buenas noches a todos los participantes. Los está saludando Quiroga, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando para participar en el presente sesión webinar. Tengo conectado ahora mismo al ingeniero Juan Rafael Taipe, docente titular de nuestro programa de especialización en ciencia de datos aplicada a logística, que es además el docente que se va a encargar de la exposición el día de hoy y que tiene como tema ciencia de datos aplicada a logística. Seguidamente, les quiero comentar un poco del índice que se va a desarrollar. 1. Iniciaremos con la presentación de la empresa. ¿Quién es Ingenium, Escuela de Formación Profesional? ¿Qué capacitaciones brindamos? ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? ¿Cuáles son los beneficios que los ofrecemos? ¿Y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional? De igual manera, les comentaré un poco sobre nuestro docente a cargo. 2. Enseguida le daremos el pase al ingeniero Juan Rafael Taipe para que pueda desarrollar el contenido que tiene preparado del tema ya mencionado. Al término de la exposición, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, en las que me gustaría animarlos para que puedan sacar mayor provecho de ella y puedan también absorber todas sus dudas y a la vez llevar lo aprendido a la práctica en las empresas o industrias donde ustedes estén laborando. Finalmente, les explicaré acerca del certificado que les ofrecemos en participar en la presente sesión webinar. Estimados, al finalizar el desarrollo de esta sesión, les vamos a brindar una encuesta para que nos estén apoyando respondiendo sus preguntas. Seguidamente, también me gustaría compartir con ustedes el siguiente video para que puedan conocer un poquito más sobre nosotros como empresa. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Bueno, estimados, como les comenté, les quiero hablar un poquito sobre nuestro docente. Precisamente les comento que él es estadístico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ciencias en Estadística por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en Ciencia de Datos por la Universidad Ricardo Palma. Tiene experiencia mayor a 12 años, brindando soporte analítico y predictivo a áreas de supply chain, comercial, marketing y data y analytics. Ha laborado en empresas reconocidas como analista de mercado en el grupo El Comercio, ejecutivo asociado de predicción de tráfico en Telefónica del Perú y líder en minería de datos y CRM y ciencias de datos en Sodimac. Es especialista ciencia de datos en Python, Big Data y liderazgo de datos. Ha liderado proyectos tecnológicos y automatización de procesos en empresas de rubro retail y CPG. Y actualmente se desempeña como jefe de análisis de datos y valorización en Alicorp. Así que, estimados, también comentarles que hay una sección de preguntas que antes de iniciar, de la exposición, me gustaría indicarles que deberán dejarnos sus preguntas a mano derecha, si tienen el icono de hecho del chat, donde podrán ir formulándolas, ¿sí? Seguidamente también comentarles que nosotros tenemos precisamente lo que es el tema del certificado que les estuve comentando al inicio, que es precisamente el siguiente. Este es el modelo, se les va a estar brindando
y normalmente se les va a enviar a su correo electrónico entre 7 a 10 días hábiles. Igual les voy a adjuntar al finalizar un chat, un link para que puedan ustedes resolver una encuesta precisamente para ver también cómo podemos mejorar nosotros como empresa. Así que, ingenieros Juan Rafael, le voy dando pase a su presentación, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Aquí he prendido mi cámara para conocernos un poco más. El día de hoy vamos a hablar de la analítica predictiva en logística. ¿Sí? Es un tema bastante interesante, la verdad. La logística, como saben, es un pilar estratégico en varias de las empresas, ya sea de retail, consumo masivo, también en el Estado, y poco a poco se ha ido modernizando, ¿no? Entonces, en base a eso, la analítica predictiva como una herramienta para la logística es algo básico porque también ayuda a hacer crecer a las empresas y hacer crecer a los negocios. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Rápidamente un poco de mi experiencia, bueno, también ya la contaron, ¿no? Yo soy ingeniero estadístico. De hecho, me ha gustado bastante la rama de la estadística, de la ciencia, pero siempre pensando en la aplicación, ¿no? En la aplicación en las empresas, en la aplicación en el Estado, en la aplicación en casos de uso o en proyectos, ¿no? Entonces, gran parte de mi trayectoria se basa en aplicaciones en cadena de abastecimiento, en operaciones, en áreas comerciales y en áreas de marketing. Por otro lado, también, digamos, no ajeno al mundo científico, también he estado liderando algunos equipos orientados a lo que es ciencia de datos, ¿no? Vamos a hablar también un poco de eso. ¿Qué es lo que hace un científico de datos? ¿Qué es lo que hace un área de datos? Y cómo se relaciona con áreas logísticas, ¿no? Entonces, vamos a hablar también un poco de eso. He estado involucrado como, digamos, desde un perfil de analista, luego de un perfil supervisor, un perfil de líder y ahora un perfil de gerente, viendo todo lo que es estrategia de datos en Alicorp, ¿no? Entonces, eso es un poco de mi trayectoria para complementarlo. Ahí les dejo mis datos por si quieren contactarme, si tienen alguna pregunta después de la sesión o si tienen alguna duda luego del webinar. A ver, les comento cómo se estructura la cadena logística o el supply chain, ¿sí? El supply chain es un conjunto de operaciones, ¿sí?, que están interconectadas, pero de manera armoniosa. Todo esto para llevar a cabo un proceso de venta de cualquier bien o servicio en su totalidad, ¿no? Y el objetivo principal de esto es satisfacer la demanda de los clientes con estándares altos de calidad, ¿no? Pero a un menor costo, que es básicamente lo que las empresas quieren, ¿no? Es mantener un estándar alto de calidad, mantener un estándar de nivel de servicio, pero a un costo eficiente, ¿no? O a un costo menor. Entonces, la cadena va desde, ¿no?, lo estoy graficando en 5 pasos. De hecho, la cadena puede tener más pasos, ¿no? La cadena logística puede tener más pasos, pero digamos, estos son como los genéricos, ¿sí? La cadena inicialmente, para una empresa quizás un poco más grande, empieza desde un área de compras, ¿no? Que le llaman el área de suppliers. Entonces, el área de compras empieza a cotizar y a comprar la materia prima, los insumos, para poder producir los bienes, ¿no?, los productos. El área de compras tiene algunos indicadores que estoy colocando ahí abajo, ¿no?, que son básicamente las ventas sobre los gastos, la desviación del presupuesto, cuántos ahorros necesita, cuántos ahorros, digamos, está desarrollándose, y el nivel de servicio, ¿ok? Entonces, por otro lado, viene el área de manufactura. Una vez que ya se desarrollan todas las compras,
viene el área de manufactura, ¿no? El área de manufactura lo que hace es producir los bienes, los insumos, también con unos estándares de calidad, ¿no? A nivel de área de manufactura, pues tenemos a las fábricas, y cada fábrica también tiene un indicador o indicadores, KPIs, que los ingenieros de producción y los ingenieros de planta le hacen seguimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar en esta parte también de la capacidad de producción, que es un indicador, el rendimiento, la utilización, el porcentaje de desecho, ¿no? Hay un indicador que algunos quizás ya lo conocen, que es el OEE o el NISAO, ¿no? Entonces, son indicadores que también lo vamos a tocar en la especialización que vamos a dar, muy orientado a cómo de manera predictiva empezamos a desarrollar esto, ¿sí? Y por otro lado tenemos a los centros de distribución, ¿no? Los centros de distribución son los grandes almacenes donde ya empieza la logística de entrada, ¿no? Entonces, los centros de distribución almacenan los productos ya producidos, ya manufacturados, y cada centro de producción también tiene que ser eficiente, ¿no? de almacenamiento. Tienen indicadores como el OTIF, el fill rate, que son niveles de servicio, ¿no? Tienen indicadores como el stock, cuánto stock tenemos disponible en nuestra, digamos, en nuestro piso, en nuestros almacenes, la capacidad, ¿no? Los días giro. Y al final, una vez que tenemos, digamos, todos estos personajes dentro de la cadena, tenemos los puntos de venta, ¿no? Un punto de venta puede ser, por ejemplo, un mall, ¿no? O un supermercado, ¿no? Puede ser, poniendo un ejemplo, unas tiendas de algunas marcas conocidas, una tienda de Saga Falabella, una tienda de Metro, algún Tambo, por ejemplo, etcétera. O puede ser algunas tiendas como bodegas o algunos mercados, ¿no? Ferreterías. Entonces, este tipo de, digamos, de puntos de venta también están dentro de la cadena, ¿no? Y por último pasamos a lo que son los clientes, ¿no? Que son los consumidores finales y para la cual la cadena existe, ¿no? Entonces son los clientes quienes al final deben de tener unos niveles altos de servicio al momento de entregar su producto, ¿no? Entonces, los clientes tienen indicadores como la retención, la adquisición, la fuga de los clientes, su frecuencia, su ticket, ¿no? Ticket es decir, cuánto el cliente está comprando a los negocios, ¿no? Cada cuánto está comprando, eso es la frecuencia, ¿no? Cantidad de transacciones, cantidad de productos que compra. Entonces, los clientes tienen unos indicadores y todo esto, ¿no? Todo esto tiene que convivir armoniosamente, ¿sí? Entonces, es bastante complejo para los planners de producción, los ingenieros de planificación, es bastante complejo almacenar información y también tener visibilidad de cada cosa que pasa en cada punto, ¿no? Entonces, ahora, si hacemos el ejercicio más complejo, ¿no? No solamente tienes un comprador, no solamente tienes una fábrica o un centro de distribución, ¿no? Tienes varias decenas y en algunos casos varios miles de puntos de venta, varios miles de clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola tiene un montón de puntos de venta a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel internacional también. Entonces ya la logística y los datos se hacen mucho más complejos. Pasamos ahora a la siguiente lámina para contarles cómo esto convive de manera estructurada y de manera cíclica. Algo importante de esto es que esto es cíclico, ¿no? No es lineal. Entonces, el proceso empieza, ¿no? Como les comenté, las compras, la manufactura, el almacenaje, la distribución y luego, digamos, la atención al cliente, pero este proceso es cíclico. Todos los meses ocurre. Y si quieren verlo un poco más finos, todas las semanas ocurre. Y si quieren verlo un poco más fino todavía, todos los días ocurre, ¿no? Todos los días se hace compras, se procesa, se distribuye, se almacena, ¿no?
Entonces, este proceso es cíclico y lo que une a todo este proceso es, digamos, lo que corre por todo este proceso es la demanda, ¿sí? La demanda, por ejemplo, de la materia prima que hay que comprar, ¿no? ¿Quién nos dice o cómo se calcula esta demanda? La demanda de lo que hay que producir, ¿no? ¿Cuál es la cantidad óptima de producción, en algunos casos, para no desabastecer a los centros de distribución o a los almacenes? La demanda que debe de almacenarse en los centros de distribución, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad óptima que debemos de almacenar para que el cliente no caiga pues en un quiebre de stock, ¿no? Es decir, el cliente va luego a un supermercado y no encuentra lo que tiene, ¿no? Lo que está buscando. Entonces, eso es un quiebre de stock, ¿no? O también lo que pasa es que se produce demasiado, se compra demasiado y se guarda en los centros de distribución, pero este centro de distribución también tiene un costo por cada metro cuadrado. Entonces, si guardamos más de lo que necesitamos, estamos siendo ineficientes al momento de almacenar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es algo que nosotros estamos, digamos, desde el área logística, velando constantemente a través de información, a través de tableros de visualización, a través de reportes, ¿no? Entonces, la demanda es algo que une a toda la cadena. Otro actor que puede unir a toda la cadena es el transporte, ¿no? La parte del transporte es vital, tanto entre los compradores, entre los centros de distribución y digamos, los transportes a los clientes también, ¿no? Que el transporte de la entrega de un producto te llegue tarde ya es una insatisfacción hacia el cliente porque no ha sido programado adecuadamente, ¿no? O el transporte que llega al momento de almacenar y de producir, que llegue una materia prima tarde, ya afecta también a la satisfacción del cliente y afecta a la planta y a los centros de distribución. Entonces, recuerden que todo está conectado, ¿no? Todo está conectado con la demanda y todo está conectado con el área de transporte, con el efecto del transporte. Entonces, pasando a lo siguiente, vemos que al ser todo de manera holística, de manera cíclica, estamos pensando en un proceso, ¿no? En un proceso, pero no estamos pensando en el cliente, ¿sí? Es decir, ¿cómo, y no sé si en algún momento lo han escuchado, cómo colocamos al cliente en el centro, en la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Suena muy bonito, ¿no? Desde el área de, digamos, comercial, desde el área de ventas, yo pienso en el cliente y hago productos pensando en el cliente. Yo hago campañas pensando en el cliente, ¿no? O yo hago, banners, publicidad, pensando en el cliente, ¿no? Pero no es no es un conocimiento completo, porque también las áreas logísticas, las áreas de planificación, de producción, también pueden poner al cliente en el centro, ¿no? Y entonces aquí ya no se habla luego de una cadena de abastecimiento, ¿no? De un supply chain, sino se habla de una cadena de valor. Cuando ya colocamos al cliente en el centro en la toma de decisiones de cada uno de estos puntos, hablamos ya de una cadena de valor. Pero para llegar a este nivel, que es como el segundo nivel de la logística, ¿sí? Ya no es una logística, llamémosle, tradicional. Al hablar de la cadena de valor, estamos y necesitamos de tres aristas, ¿sí? Que los coloco aquí en la parte de abajo, ¿no? Una de las aristas es la tecnología. Un área de logística, un área de cadena de abastecimiento sin tecnología, sin un ERP que lo soporte, y el segundo paso es sin datos para tomar decisiones en un tiempo adecuado, va a ser difícil que se mantenga, ¿no? Para que pueda llegar a niveles de servicio y de calidad de manera adecuada. Entonces, y adicionalmente eso, un área de logística que no tiene tecnología, no tienes datos y no tienes análisis de lo que está pasando dentro de todo el proceso, se vuelve más complejo aún, ¿no?
Entonces, ¿cómo puedo hacer un análisis de, por ejemplo, cuántos quiebres suceden en mi centro de distribución al día de algún producto? Y si yo llego a almacenar estos quiebres todos los días, por ejemplo, de manera manual, ¿no? ¿Cómo puedo predecir esos quiebres? Anticipándome a algún futuro quiebre de la cadena, ¿no? Que es en inglés le llaman el out of stock. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Entonces, para llegar a la logística 2.0 necesitamos tecnología, necesitamos datos y necesitamos la analítica. Entonces, pensando en eso, ¿no? Pensando en estas tres aristas y también cómo se conecta con la cadena logística, vamos a hablar ahora de qué es la parte analítica, ¿no? Qué es lo que actualmente se basa en el webinar de hoy. Ya hablamos un poco de logística, hablamos cómo la cadena de abastecimiento pues, se relaciona con cada personaje dentro del mundo logístico, cómo la analítica puede accionar tanto como los datos con la tecnología, pero ¿qué es la analítica? ¿No? Analítica, ¿de dónde viene esta palabra? Es análisis, hay varios tipos de analítica, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Por un lado, tenemos a la analítica descriptiva, ¿no? La analítica descriptiva responde a una pregunta que es básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, esta pregunta la puedo responder básicamente con hojas de cálculo de Excel, ¿no? Yo tengo ventas, tengo transportes, tengo almacenaje y también tengo producción en una hoja de Excel por día, ¿no? De un producto específico que venda, ¿no? No necesariamente de todos los productos para no complejizar, ¿no? Entonces, yo puedo saber cuánto vendí la semana pasada, ¿no? Cuánto ingresó de stock el día de ayer, cuánto quiebre tuve la semana pasada, ¿no? O el mes pasado. Entonces, la analítica descriptiva está muy orientado a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Básicamente puedo sacarlo con líneas de tendencia, con una tabla, con un gráfico, con un reporte, pero no necesito mucho más, ¿no? Lo puedo hacer con una hoja de cálculo, por ejemplo. Entonces, esto es lo que responde la analítica descriptiva. Describe la situación, pero es una situación pasada. Ahora viene la otra analítica, el otro tipo, que es la analítica de diagnóstico. Sí, la analítica de diagnóstico se pregunta el por qué ha pasado, ¿no? Imaginemos el mismo caso, ¿no? ¿Cuántos quiebres de stock tuve la semana pasada en tal producto? Ok, eso es lo que te responde la analítica descriptiva. La analítica de diagnóstico te responde el por qué quebré ese stock, ¿no? Entonces, razones hay muchas, ¿no? Quebré el stock porque llegó tarde la mercadería, ¿no? Quebré el stock porque no tuve, digamos, la suficiente materia prima para producir. Lo otro es quebré el stock porque llegó tarde el transporte y por lo tanto hubo una demora, ¿no? Entonces, razones hay muchas, pero con los datos, y si nosotros relacionamos el stock con los datos en paralelo, por ejemplo, ¿no? El ingreso de la materia prima, los tiempos, o a veces le llaman el lead time del transporte, y vemos que si hubo una demora, podemos asociar y decir, esto es una analítica de diagnóstico. Me está respondiendo preguntas o hipótesis, ¿no? Me está respondiendo hipótesis, porque al final son hipótesis que hay que responderlas en base a datos. Entonces, ahí ya no se hace tan fácil, ¿no? No sé si lo puedo lograr solo con una hoja de Excel, ¿no? Por ejemplo, ya podría ser un análisis de correlación y luego conversamos de qué es un análisis de correlación, pero ya puedo relacionar, por ejemplo, el stock con las ventas, ¿no? A menos ventas puede ser que haya un stock en alguno de los días. Entonces ya hago una asociación y eso de ahí ya no es una analítica descriptiva, sino es una analítica de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, recapitulando, analítica descriptiva ve el pasado. Analítica de diagnóstico
se pregunta por qué ha pasado y encuentra esas razones. Son hipótesis que se deben de responder con datos, ¿no? Y la analítica predictiva, que es el tercer paso, te dice qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si yo tengo una hoja de Excel con las ventas, ¿no? Es posible que si yo acumulo las ventas de manera diaria y el stock de manera diaria en una hoja de Excel por los últimos 3 años, en algún momento me voy a quedar sin, digamos, sin espacio en el Excel. ¿Por qué? Porque si ya le pongo la complejidad de los SKUs o de los productos, ya mi hoja no aguanta, ¿no? Y ahora imaginemos pues que le pongamos más complejidad, pongámosle las zonas, ¿no? Cada zona, cada provincia, cada distrito, y si quieren ser más finos, pongámosle las horas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ventas y en ingreso de stock en cada hora? Entonces ya se hace inmanejable, ¿no? Entonces, para hacer analítica predictiva, nos tenemos que basar en datos históricos, datos de los que ya ha pasado, pero de manera, digamos, almacenarlos de manera adecuada y también de manera concisa. Ya no en una hoja de Excel, puede ser en una base de datos, y ahí es donde les comento, ¿no? Que un pilar de esto es los datos de la analítica, pero datos almacenados adecuadamente. Entonces, el perfil del científico de datos que está relacionado a logística tiene que bucear en los datos, acceder a los datos, y no son datos, como les digo, de hojas de Excel, sino datos de base de datos mediante lenguaje SQL, mediante lenguaje quizás Python, ¿no? Para poder extraer esa información y para poder predecir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que te responde la analítica predictiva. Yo tengo quiebres de stock históricos en los últimos 3 años de un producto específico. Entonces, yo puedo estimar cuántos quiebres de stock voy a tener el siguiente mes de ese mismo producto. ¿Por qué? Porque la historia me enseña, ¿no? Las acciones de la cadena de suministro me enseñan o me dan señales específicas para yo poder predecir. Entonces, eso es lo que te responde la analítica predictiva, ¿sí? Por favor, dejen sus preguntas de manera interna en el chat para poder luego leerlas y responderlas al final, ¿sí? Por favor. Vamos a responder todas las preguntas. ¿Y qué es la analítica descriptiva? ¿Ya? Perdón, la analítica prescriptiva. En la analítica prescriptiva aprende del pasado, pero aprende de manera automática, ¿no? Incluso puede poner sus propios ejemplos. Ya es un nivel mucho más avanzado de analítica. De hecho, creo que en el Perú no hay muchas empresas que utilicen la analítica prescriptiva, porque es una analítica que aprende en base a los propios ejemplos de la analítica. La predictiva aprende de los hechos reales, ¿no? De lo que ha pasado. La prescriptiva pone sus propios ejemplos y aprende de esos ejemplos iterativamente, ¿no? Digamos, es una evolución, y en base a eso, de manera automática, lanza una decisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una decisión de los quiebres de stock, cuando yo yo hago la predicción, sé que voy a tener un quiebre de stock este sábado de tal producto. Ok, entonces llamo a mi proveedor, digo que me abastezca de este producto para no tener ese quiebre. O llamo a la planta y le digo, voy a tener un quiebre de stock en este día, entonces me abastece. Entonces, pero ya es una acción que yo estoy tomando de manera, reactiva, ¿no? Pero la analítica prescriptiva lo que hace es toma la decisión de manera automática, tomando las posibles decisiones, porque quizás una decisión no es, o la más fácil es la que yo estoy haciendo, ¿no? Que es llamar a mi proveedor y que me abastezca. Pero puede que una decisión sea, ¿por qué no saco el inventario o el stock de otro centro de almacenamiento, ¿no? De otro almacén, y luego lo repongo? Esa puede ser una buena estrategia también. Entonces, la analítica prescriptiva toma la mejor decisión automática y es una decisión asistida, ¿no? Es decir, aprende de sus mismos ejemplos.
Dicho eso, ¿sí? Dicho eso, vamos a tomar ahora un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de este caso de la analítica orientado a la cadena de suministro, orientado a la logística, ¿sí? Que está enfocado a lo que les comenté al inicio, cómo el pronóstico de la demanda ayuda a que la cadena sea más eficiente, pero es un pronóstico de la demanda enfocado en el análisis, ¿sí? Pero no solo es en el análisis, también es un pronóstico orientado a cómo convivir con la cadena. Por ejemplo, lo que van a ver aquí es el proceso de planificación de la demanda clásico, ¿no? Que la mayor parte de las empresas lo tienen. Este pronóstico de la demanda, clásico, se basa en 5 etapas, ¿no? Entonces, este proceso, como les digo, es cíclico, ¿no? Donde intervienen varias áreas de negocio, varias áreas relacionadas a la cadena, al supply, y áreas analíticas, ¿sí? Entonces, como ven, desde el primer punto es un proceso interdisciplinar, ¿no? No está a cargo de solo un área o de solo una persona, ¿no? Intervienen áreas de ventas, que son áreas de negocio, intervienen áreas de la cadena de suministro, que son básicamente los planners de demanda o los analistas de demanda, e intervienen también perfiles de científicos de datos, de perfiles analíticos, ¿no? Entonces, es un caso multidisciplinario. Entonces, son 5 etapas que la mayoría, digamos, esto es como el framework o la estructura que casi la mayoría sigue. Puede tener particularidades alguna empresa, porque pueden darle énfasis en alguna etapa, pero básicamente son estos, ¿no? Primero, el planificador de la demanda almacena estos datos, ¿no? Y una vez que los datos están almacenados, ¿no? El planificador de la demanda accede a esta información. Generalmente los datos, como les digo, está pues en un ERP, está en hojas de cálculo, está en un repositorio de tipo SQL, de tipo Oracle. Entonces, nosotros como científicos, como planificadores, como ingenieros, tenemos que tener la capacidad de acceder a esos datos, ¿sí? A esos datos de manera histórica. Entonces, el primer paso es acceder a esos datos y encontrar los datos evolutivos y hacer una corrección a estos datos, ¿no? ¿Qué es una corrección? Y para hacer una corrección hay que, pues, identificar qué son datos atípicos, ¿no? Un dato atípico puede ser, por ejemplo, una venta que sucedió en un día específico, pero que no estaba planificada, ¿no? Entonces, las ventas ese día, pues, se dispararon mucho más que un fin de semana, por ejemplo. Entonces, ese es un dato atípico. ¿Hay una razón? Sí. Una razón puede ser, pues, que ese día no estaba contemplado alguna compra específica, o quizás en el almacenamiento no estaba contemplado al momento de que llegue, pues, el stock de manera que se haya juntado, ¿no? Entonces, hay que identificar estos datos atípicos, porque la demanda y el pronóstico tiene que ser una demanda limpia, ¿sí? Por otro lado, una vez que tengamos estos datos, hay que corregirlos, y al momento de corregirlos ya deberíamos de tener los datos limpios, y el paso 2 es la generación de los pronósticos estadísticos. Los pronósticos estadísticos, hay muchas técnicas. De hecho, hay papers, hay investigaciones, hay congresos de cómo hacer un buen pronóstico estadístico referente a lo que es la demanda, ¿sí? De hecho, hay empresas que tienen varios científicos trabajando junto con las áreas de supply para tener un pronóstico muy fino y muy orientado a la atención, ¿no? A tener la demanda en línea con lo que se necesita. Empresas muy grandes, multinacionales, y también empresas, digamos, de tecnología, son expertas en esto.
Pero entrando en qué es lo que se hace aquí, es básicamente analizamos el pasado y en base al pasado colocamos un pronóstico del futuro. Este pronóstico del futuro puede ser a nivel día, a nivel semana, a nivel mes o a nivel año, ¿no? Va a depender de la necesidad del negocio. Lo ideal es que sea a un nivel diario, que luego se pueda agrupar a un nivel semanal y luego se pueda agrupar a un nivel mensual, ¿no? Y tiene que ser móvil, obviamente. Entonces, básicamente para insumos para hacer un buen pronóstico es el histórico de las ventas, ¿no? Eso vamos a verlo ahora en un ejemplo, pero digamos, aquí ya interviene la parte analítica, ¿no? Y una vez que yo ya tengo esos pronósticos, digamos, los más finos, ¿no? Tengo el área de inteligencia de negocio o el área de, digamos, de mercado, ¿no? Entonces, el área de mercado lo que me va a decir es, ok, interesante tu pronóstico estadístico, digamos, me gustó qué técnicas has aplicado, me gustó que limpiaras los datos, pero no has contemplado, por ejemplo, el fenómeno del niño, que es algo puntual que va a pasar el próximo año, ¿no? Entonces, los que están escuchando ahora, no sé si ya se han preguntado cómo el fenómeno del niño me va a afectar en ventas, me va a afectar en stocks, me va a afectar en transporte. Entonces, hay un análisis específico del área de mercado que efectivamente las áreas de ciencias tienen que tomar esto como input para incluirlo dentro de los pronósticos, ¿ok? Por ejemplo, va a cerrar un centro de distribución la próxima semana. La historia de mi data, de mis ventas, de mis stocks, no tienen ese cierre. Entonces, por lo tanto, me va a considerar un nivel de stock similar para el próximo mes. Pero el área de inteligencia de negocios te dice efectivamente va a cerrar. Entonces, yo tengo que agregar todos esos efectos de mercado, de negocio, que no están incluidos en la historia, en los datos, dentro de mi pronóstico, ¿ok? Entonces, una vez que ocurre eso, digamos, ya no es solo el número estadístico, sino ya es un consenso con estas áreas de inteligencia de negocio. Y luego viene un consenso a nivel de ventas, ¿no? De producción, de ventas, de finanzas, que básicamente aquí es, las áreas de venta tienen niveles de venta que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, si mi histórico me dice que voy a producir 100 toneladas de un producto y las áreas de ventas para esta Navidad están incentivando, están sacando promociones, están invirtiendo para no vender 100, sino vender 105, eso de ahí no me lo dice mi pronóstico estadístico, ¿no? Entonces, si yo solamente le hago caso al pronóstico estadístico y yo produzco para 100, voy a quebrar en stocks y la campaña de diciembre no va a ser la adecuada. Nos vamos a quedar desabastecidos. Entonces, ahí es donde viene este input de las áreas de negocio, ¿no? De las áreas de ventas. Similar a eso, hay muchos casos, ¿no? Donde las áreas de ventas deberían de estar muy conectadas con las áreas de supply y también con las áreas analíticas, ¿ok? Y por último, sale nuestro pronóstico estadístico ya consensuado con estas tres áreas. Es una mezcla entre ciencia y arte, ¿no? Porque al final tiene todo el input de mercado, todo el input de negocio y todo el input analítico que ha analizado todo el pasado. Un ejemplo, les voy a colocar acá un ejemplo de cómo desarrollar un pronóstico de demanda usando una técnica de Machine Learning, ¿sí? El Machine Learning en español es el lenguaje de máquina, ¿sí? En simple, el lenguaje de máquina o el Machine Learning lo que va a hacer es aprender con ejemplos. Si tú le dices en tus ventas y en tus stocks, históricamente he vendido de lunes a viernes 100 y sábados y domingos vendo 150, la máquina va a aprender y va a sacar un valor similar. Si a eso le agregas, ¿no? Históricamente los meses de verano vendo más que los meses de invierno, la máquina va a aprender y también te va a sacar un histórico similar.
Si a eso le agregas y le dices, los días feriados no vendo generalmente tanto, o los días festivos, como Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, 28, mis ventas se multiplican por 2, la máquina va a aprender de eso y también te va a sacar ese pronóstico. Ahora imagínense que juntamos todos esos 3 efectos, ¿no? Tanto efecto de días festivos y efecto de fines de semana. Entonces ya no es tan fácil hacerlo de manera manual, porque podríamos quizás cometer algún error. Y es por eso que el Machine Learning es tan exitoso, porque aprende de estos efectos que el mismo humano o la misma experiencia no lo puede ver. Entonces, este ejemplo de pronóstico de demanda usando una técnica de Machine Learning toma las siguientes variables, ¿ya? Toma primero las ventas, ¿ok? Variable 1, ventas históricas. Esto es básico, ¿sí? Ahora, las ventas históricas, como les digo, tienen que estar almacenadas en algún ERP, en algún sistema, en SAP, pueden estar almacenados en alguna base de datos como SQL, pueden hablar con las áreas de TI para empezar a buscar estos datos, ¿no? Por otro lado, las órdenes de las compras, ¿no? Una cosa es los datos de lo que se ha facturado, de lo que yo he vendido, pero no son las órdenes de los clientes, es decir, los pedidos, porque yo puedo pedir 10 y al final yo puedo vender 8, y esos 2 que no he vendido es porque o hubo quiebre de stock o porque algo pasó en el camino y no lo entregué. Entonces, es muy diferente, ¿no? Los inventarios. ¿Cuánto stock yo tengo en los almacenes para hacer el pronóstico, ¿no? Porque si solamente me baso en ventas y no me baso en el stock que yo tengo, voy a sacar un pronóstico muy teórico. No es el pronóstico de, digamos, de ventas reales, porque al final es una entrada y una salida en base a lo que yo tengo en el almacén. Entonces, es importante obtener también los datos de los inventarios. Ahora, ¿dónde están los datos de los inventarios? Hay que hablar pues con los ingenieros o los planners que están en los centros de distribución, en el almacén, veamos si los almacenamos o quizás no los están almacenando. Ya es un ejercicio pues que se tiene que hacer para estandarizar y hacer un modelo bastante robusto, ¿no? Información de precios, ¿no? La demanda se mueve con el precio. Si yo bajo mi precio, subo la demanda y viceversa. Entonces, si yo tengo la información de los precios, de las ofertas, de las promociones, ideal que sean de manera diaria para encontrar una correlación con las ventas. En las áreas de marketing, las áreas de venta, guardan las promociones de los productos, cuánta plata le pusieron a la promoción, es un 3x2, fue un 50%, un 30%, quizás fue un combo que salió con otro producto, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es que eso también se almacene y es una información muy importante para el pronóstico. ¿Cuánto se está produciendo? ¿No? Y, por último, la información externa. La información externa es muy, muy importante. El clima. Por ejemplo, hay empresas que se rigen al clima, ¿no? Época de verano, su demanda aumenta pues por 2, por 3. Época de invierno, no vende mucho, ¿no? Por ejemplo, información externa del mercado del PBI, ¿no? PBI de construcción, los PBI de minerías. Los PBI relacionados también o los efectos del mercado, ¿no? Efectos de fenómeno del Niño. Este tipo de efectos es algo que sí debemos de contemplar, ¿ok? Todo lo que es información externa, esto lo pueden encontrar en páginas públicas de Internet. Esta información también está en páginas como la SUNAT, la SDS, el INEI. Entonces, hay información muy rica que está en las páginas. Hay bases de datos que están en las páginas. Yo los invito a que puedan descargárselas, puedan jugar con esta información y puede servirles para que puedan empezar a hacer diagnósticos en sus empresas, ¿no? No es necesario comprar un sistema porque son bases de datos públicas, ¿ok? Entonces,
tenemos toda esta información, ¿no? Que les comenté. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos como información que puede ser o que nos puede servir? Vamos a ingresar todo, a ver, voy a ponerle otro color aquí. Vamos a ingresar todo a algo que se llama redes neuronales, ¿ok? Las redes neuronales es una técnica, como les dije, de Machine Learning que va a aprender en base a ejemplos. Es una técnica que también la vamos a estudiar ahora en la especialización de ciencia de datos orientada a logística, como muchas otras técnicas. Vamos a aprender también de regresiones. También podríamos aplicar una regresión, ¿no? Una regresión aprende en base a ejemplos y luego te da un pronóstico. Pero podríamos ser mucho más avanzados como una red neuronal, ¿ok? La técnica es independiente en algunos casos. Los científicos de datos podemos aplicar técnicas que, digamos, se ajusten a estos datos, también que tengan el menor error versus la realidad. Eso es algo importante. Lo ideal es escoger la técnica que tenga un menor error versus la realidad, ¿no? Lo que yo pronostico, si yo pronostico que el próximo mes voy a vender 100 versus mi histórico que me dice que estoy vendiendo 99, genial, mi error es bajo. Pero si estoy pronosticando que voy a vender 120 y mi histórico me dice que siempre vendo 100, es un error muy alto, ¿no? O que voy a vender menos, que voy a vender 80 y siempre he vendido 100, es obviamente un error muy alto, ¿ok? Entonces, se selecciona la mejor técnica en base al error, ¿ok? El error de la desviación de la demanda, ¿no? Y grábense bien muy esto. El error de la desviación de la demanda es el indicador principal de este tipo de modelos. Hay investigaciones, hay papers, les pongo acá uno acá abajo del Moscalev del 2019, que está enfocado en encontrar el mejor modelo de pronóstico de demanda para una empresa de consumo, de retail. Entonces han buscado, han probado y han piloteado varios modelos, ¿no? Así de tipo de Machine Learning, y se han demorado y han hecho toda una investigación para disminuir el error. Ese es básicamente, o sea, eso es lo que les quita el sueño a ellos, ¿no? Y quienes hacen muy bien esto son empresas ya de renombre, ¿no? Amazon, Alibaba, que digamos son gigantes también tecnológicos, pero la demanda que ellos tienen es casi en línea, ¿no? Están en línea constantemente leyendo datos y analizando el mercado para lanzar un pronóstico. Pero también podemos tener empresas tradicionales al momento que tienen tiendas físicas y también tienen tiendas digitales, ¿no? Walmart, por ejemplo, o Home Depot, que tiene tiendas físicas y tiendas digitales, entonces la demanda ya se complejiza un poco más, porque la demanda depende de cómo los clientes van a las tiendas, ¿no? El flujo de clientes que van a las tiendas versus también lo que los clientes compran por la web. Perfecto. Entonces, todo eso de aquí tiene que ocurrir en un ecosistema digital, en un ecosistema de datos, ¿no? Lo ideal es que esto sea automático, que, digamos, una vez que se desarrolle el modelo, el análisis, el dashboard, el visualizador sea automático, pero sabemos que no todas las empresas tienen la información automática, así es que también podemos hacerlo nosotros de manera semanal o de manera mensual, ¿no? No es una limitante. Podemos recopilar la información con la ayuda de, digamos, de los analistas, las almacenamos, lo procesamos de manera semanal y lanzamos un pronóstico mensual, por ejemplo, ¿no? No es necesario que sea automático, lo ideal es que sea, pues, automático en este ecosistema que les muestro, porque al final este sistema debería ser como autónomo. Y hay algo importante, ¿no? Este sistema autónomo es algo que le llaman en algunos casos la torre de control del supply chain o el control tower, ¿no? El control tower de la cadena de abastecimiento tiene un motor de pronóstico de demanda ya establecido, robusto, que se alimenta de mucha información en tiempo real, ¿no? Tanto información interna como externa.
Y lo ventajoso de esto, pues, es que es como la torre de control de los aviones, ¿no? Los aviones, las torres de control, lo que hacen es regulan casi de manera automática el tráfico aéreo, ¿no? No es que haya siempre una persona monitoreándolo, ¿no? Siempre hay una persona así, pero el gran trabajo que hace es regular el trabajo de manera automática, el tráfico. Lo mismo pasa en la cadena, en logística. Ya hay sistemas avanzados que te regulan la cadena de manera automática en base a datos históricos y, digamos, el rol de los planners de producción, de los planners de logística, de los ingenieros, es más ayudar a destrabar si es que ocurre un quiebre o una ruptura de cadena, como se llama, ¿no? Entonces, porque ya se soporta en la tecnología. Esto se puede, digamos, desarrollar con un modelo de pronóstico y hacerlo automático, o también hacerlo de manera manual. Y por último, esto de acá nos lleva a generar valor. Generar valor es muy importante porque, imagínense, ¿no? No sé si en sus centros de labores se han preguntado, ¿no? ¿Cuánto vale un error en el pronóstico de la demanda si yo lo disminuyo? ¿Cuántos soles, cuánto dinero, cuántos dólares equivale a que yo pueda acertar a la demanda y disminuir ese error? Entonces, eso de ahí ocurre constantemente, ¿no? Tenemos que preguntarnos si es que yo hago eso, sí estoy generando valor a la compañía, sí estoy generando valor hacia el cliente. ¿Ok? Entonces, eso tenía para mostrarles el día de hoy. No sé si tengan ahí preguntas. No sé si tengan preguntas para que pueda responderlas en base a lo que hemos conversado hoy día. Ayúdenme dejando por el chat las preguntas, por favor. Sí, ayúdenme a colocar, por favor, sus preguntas en base a lo que hemos conversado para que podamos responderlas. Buenas noches. Sí, profesor. El señor Oscar Manrique ha preguntado si enseñarán a crear redes neuronales o uso de software. Sí, Oscar. Lo que vamos a aprender en la especialización es el uso de las técnicas de ciencia de datos para pronóstico. Vamos a ir desde lo más básico, que es una técnica de regresión, y luego vamos a ir por una más avanzada, que es algo de series de tiempo, y posteriormente vamos a ver una técnica de lenguaje de máquina o de machine learning, que podría ser redes neuronales o puede ser también algunos orientados a árboles. Hay unas técnicas relacionadas a árboles de decisión. Entonces vamos a
aprender de estas técnicas, pero de manera evolutiva, ¿sí? No va a ser todo, digamos, de manera de golpe, va a ser gradual. Y el software que vamos a utilizar va a ser el software Python, que es un software libre, es un software que, digamos, los invito también a descargarse, ¿no? Uno puede colocar Python en el buscador de Google y puede descargarse Python y lo puede instalar dentro de su máquina, de su laptop. No es tan complejo la utilización de Python, pero sí hay que tener un poco de nociones de bases de datos, pero no es el único software, ¿sí? Hay software también un poco más le llaman de usuario o de hacer un poco más de clic, ¿no? De código para sacar algunos análisis, ¿no? Pero el que vamos a aplicar va a ser el uso de Python. Y también vamos a usar Power BI para la visualización de estos pronósticos, ¿no? Eso, Oscar, para responderte. Espero haberte respondido la pregunta. No sé qué otra pregunta más hay ahí. Por favor, ayúdenme para leyendo. Sí, el señor Sander Delgado consulta, actualmente usa Power BI para el análisis de datos, pero le interesaría mejorar el modelo de datos. Bueno, el señor Oscar Manrique pregunta, para la extracción de datos, ¿qué se aprenderá? Ok, en la extracción de datos, lo que vamos a aprender es básicamente cómo leer los datos desde diferentes fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Tenemos Python, el software, o tenemos alguna herramienta predictiva. ¿Cómo cargamos los datos, no? Los cargamos mediante Excel, mediante CSVs, podemos leer datos de las webs también que tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Cómo vamos a extraer los datos desde un repositorio específico. Entonces, lo ideal y la mayor cantidad de casos es leerlos desde archivos planos, TXT, CSVs, Exceles, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender. Listo, también el señor Sander Delgado consultó de su experiencia, ¿cuál es la técnica de pronóstico de demanda más usada en la industria peruana? Ya, a ver, respecto al conocimiento de programación, sí es necesario, digamos, tener nociones básicas, ¿ya? Poca, porque la mayor parte de las herramientas se las vamos a dar en la especialización. Como les digo, vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado. El objetivo no es salir, pues, siendo unos programadores expertos, ¿no? Ese no es el objetivo, sino cómo utilizamos las herramientas para nuestro día a día, ¿sí? Cómo utilizamos las herramientas para sacar estos pronósticos, para sacar insights en base a los datos. Y eso lo podemos hacer y lo vamos a ver con el Power BI, con Python y también incluso con el Excel, ¿no? Ahí les voy a mostrar cómo con el Excel podemos hacer también muchas maravillas, porque el Excel se utiliza en todos lados y Excel también tiene una parte de analítica. Listo, y bueno, tenemos una última pregunta también que hizo el señor Oscar Manrique, que sí se va a necesitar saber programación para desarrollar el curso. Sí, esto es justo lo que le acaba de responder. No es necesario, ¿no? Es algo que vamos a aprender en el camino, porque vamos a, digamos, partir desde una base, ¿no? Lo ideal es que en el camino, con los materiales que les esté brindando, puedan ustedes también practicar, no solo lo que sucede en la clase, sino también practicar en casa, ser un poco más curiosos de cómo, qué otros softwares hay, porque Python, digamos, es actualmente el que más se utiliza, ¿sí? El que más se utiliza, pero hay otras herramientas que son un poco más sencillas, que son quizás algo más prácticas, y eso también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, no es necesario
tener los conceptos de programación, sino es lo que vamos a desarrollar en el curso. Listo. El señor Luis Chavarri consulta si podremos ver casos similares a almacenes de Alicorp. Sí, de hecho, vamos a ver casos similares, pero son casos orientados a la cadena, ¿no? En algunos casos vamos a tener datos, ¿sí? Mejor dicho, en casi todos los casos, vamos a tener datos relacionados a logística. Entrada y salida de stocks, datos de ventas, datos de clientes, vamos a tener datos de transportes, de lead times, vamos a ver, por ejemplo, datos de producción. Entonces, los ejemplos no van a ser ejemplos teóricos, ¿no? En algunos casos, cuando se inscriban, pues, o cuando vean algunos afiches o cursos similares, los ejemplos que colocan son ejemplos teóricos, ejemplos de libro, que al final son ejemplos que, si bien son válidos y se pueden correr a nivel de software, los softwares pues no te van a arrojar ningún error o ninguna incidencia, ¿no? Lo que vamos a ver si son ejemplos reales y por lo tanto genera la discusión para poder sacar más aprendizaje por parte de los alumnos. Entonces, puede que en algunos casos se les haga familiares, ¿no? Y me digan, sí, efectivamente, eso de ahí me pasa a mí, ¿no? Me pasa que yo tengo algunos quiebres de stocks. Me pasa que mis almacenes, mis tiempos de entrada y tiempo de salida son diferentes, por ejemplo. Entonces, sí lo vamos a ver. Los datos son relacionados a ejemplos prácticos de logística. Listo, muchas gracias. Bueno, ya no hay más consultas. En ese caso, con esto ya finalizaríamos esta sesión webinar. Muchas gracias por su exposición y ya nos veremos otra oportunidad. Les estoy volviendo a enviar el enlace de la encuesta para que la puedan rendir, por favor. Con ello se va a validar también su nombre. Listo, esto se va a encontrar en el chat. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, alumnos. Gracias por su tiempo también. Listo, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta luego.